Saludemos a Luis Fernando Quijano. Bienvenido, Luis Fernando. El trabajo y a la gente que nos está viendo. Y va a ofrecer disculpas por ese accidente mental. Tranquilo. No sé si todo fuera en la vida como eso y ya. Luis Fernando Quijano, bueno, ya he dicho yo que usted es un analista del conflicto, pero me estaba preguntando, ¿específicamente urbano o usted es un analista del conflicto armado en el país en general, también lo rural? Nosotros ahora estoy no solamente en conflicto urbano, sino conflicto urbano rural y crimen transnacional, porque todo se está mezclado, que todo este tema se está mezclando diariamente. Ya. Lo pregunto porque en estos días hemos venido hablando mucho de paz urbana, a propósito del pacto de paz urbana que el presidente Gustavo Petro ha querido poner en marcha no solamente en Medellín como piloto, Medellín es Valle de Aburrá, sino en otras ciudades del país, porque lo urbano, desde el punto de vista de la negociación, ha estado soslayado. Siempre la negociación ha estado más orientada a lo rural, tanto con guerrilla como con paramilitares. Entonces, esta es una novedad, pero usted ya viene años atrás, antes de que incluso se hablara ahorita de paz urbana, te viene hablando de conflicto urbano desde hace mucho tiempo. Sí, el tema de conflicto urbano tiene más de 40 décadas, de 4 décadas, perdón, en el caso de la ciudad de Medellín. Recuerden ustedes que al final de la década del 70 ya existían padrinos y madrinas en Medellín. En la década del 80, pues un fortalecimiento del narcotráfico y todo lo que vino después, paramilitarismo, milicias y así sucesivamente, y ahora estamos en un momento donde estructuras armadas organizadas, que no son pocas, pues tienen un control muy fuerte de la ciudad de Medellín, a su región del Valle de Aburrá y también en otras regiones del departamento de Antioquia. ¿Qué son padrinos y madrinas, Luis Fernando? Ahí me coge usted cortico, cuando habla de las 4 décadas del conflicto y se va a la década de los 70, no tengo la cabeza de padrino y madrina, ¿eso qué es? Yo tuve la oportunidad de trabajar un poco el tema de la historia de Medellín, desde que nació de pueblo grande y se convirtió de un momento a otro pueblo, y después de un pueblo grande, después se convirtió en ciudad. Por ejemplo, en el año 50 se hablaba en la prensa de que habían decomisado el primer laboratorio de cocaína móvil en la ciudad de Medellín. Estamos hablando de mucho tiempo atrás. Y cuando hablamos de padrinos y madrinas, nos referimos a casos concretos como el tema de Griselda, también de quienes impulsaron a la vida de sicariato, de entrada al narcotráfico de Pablo Escobar. O sea que antes de Pablo ya estaba otra gente. Este caso concreto de Griselda Blanco, la llamada madrina, y que fue también considerada la viuda negra. O sea, esta ciudad no es un asunto de que el narcotráfico tuvo su fuerza a partir de Pablo. Antes de Pablo ya se hablaba de este tema, o ya este tema estaba en la ciudad de Medellín concretamente. Eso quiere decir que antes de que hablaran del padrino, de la mafia o del poderoso capo de las drogas, era Pablo Escobar, pues ya también estaban otros. Incluso algunos de los socios de Pablo, antes de que Pablo iniciara, ya tenían trayectoria en el negocio del narcotráfico. Luis Fernando, buenos días. Buenos días. Germán, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Este parecería un cuento de nunca acabar, de estas estructuras ejerciendo poder en los territorios, en el distrito de Medellín. Sabemos que se hacen esfuerzos para combatir estos grupos, organizaciones, y ahora aparece lo de esta mesa para tratar de bajarle como la intensidad a esta accionar de los grupos delincuenciales en las comunas. ¿Será que estamos condenados a vivir entre bandas y combos toda la vida? Es un asunto pareciera de nunca acabar. Primero porque por lo que fortalece el crimen urbano, rural, lo que fortalece bandas, estructuras, lo que fortalece
clanes mafiosos, organizaciones mafiosas y así sucesivamente, termina siendo la misma institucionalidad. Primero porque hay un sector de la institucionalidad que está metido en el negocio, está metido con el tema de lo que hemos denominado la nómina paralela. Lo otro es que esto nos trae a la discusión, si hay nómina paralela, si hay acuerdos entre sectores de la institucionalidad con la criminalidad, pues termina configurándose la protección oficial. Entonces, hemos tenido todas estas décadas un trabajo que ha sido desde lo institucional, muchas veces ha sido así, captura, decomiso y control, no de desmantelamiento. Esto le podríamos preguntar hoy a la policía, a la alcaldía de Medellín, a muchos otros expertos, cuántas bandas se han desmantelado realmente en la ciudad en los últimos 25 años o 30 años, y las sorpresas son grandes. Creo que son muy pocas, por no decir que ninguna, porque lo único que hacen es, a partir de la captura de miembros que le capturan jefes, subjefes, coordinadores, las bandas lo único que hacen es volverse a reorganizar. Las estructuras lo hacen igual. Ustedes recuerdan, Germán lo puede recordar, también Roger, y muchas de las personas que nos ven, el tema de la oficina. Durante mucho tiempo, los comandantes de la Policía Metropolitana venían diciendo que no existía la oficina, que la oficina ya era una invención, que la oficina no estaba, que la oficina no era. Y lo que hoy está sentado en conversaciones de paz en el espacio sociojurídico es la oficina. Entonces la pregunta es, ¿por qué nos estaban ocultando una realidad? Lo mismo ocurre con la llegada del crimen transnacional. Negaron, mintieron y negaron y mintieron, y hoy tenemos presencia del Tren de Aragua en el centro del centro. Hoy tenemos presencia de miembros de mafias del extranjero, de crimen transnacional, metidos en la ciudad de Medellín, que andan tranquilamente. Y a medida que nos vamos observando más profundamente, nos damos cuenta que alguien le ha mentido a la ciudadanía, que alguien le ha mentido a sus mandos superiores, que alguien le ha mentido al presidente de turno. Y ese ha sido obviamente desde los mismos sectores de institucionalidad ubicados en la ciudad de Medellín. Doctor Luis Fernando, un saludo muy especial. Quiero preguntarle algo. Pues hoy hablamos de paz urbana del presidente Gustavo Petro. Hoy hablamos de una mesa de diálogo y de paz que se viene liderando desde el municipio de Itagüí, desde la cárcel de máxima seguridad, que inclusive usted alcanzó al menos a conocer todo este proceso. Pero ¿qué tan fuertes son estos líderes que hoy están en esta cárcel de Itagüí para buscar esa paz en el Valle de Aburrá? ¿En realidad siguen siendo los líderes fuertes de estas bandas criminales o ya hubo un cambio de generación y de líderes en estas organizaciones que hoy siguen delinquiendo en el distrito de Medellín? Esto por un lado. Y dos, doctor Luis Fernando, ¿qué decir? Usted habla ahorita de connivencia entre institucionalidad y grupos armados. ¿Qué decir con todo lo que ha pasado o con todo lo que se ha desatado con pues, ese supuesto vínculo de las bandas criminales con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, con el quien fuera su secretario de gobierno en su momento? ¿Qué decir sobre todo lo que está pasando? Porque uno quiere paz, uno quiere tranquilidad y seguridad, pero todos los días uno ve un montón de cosas que uno pues lo llevan a pensar que esa paz no llegará pronto. Bueno, sobre lo primero, hay un error que mantiene cometiendo la inteligencia, la policía, encargados de perseguir al crimen urbano y al crimen urbano rural e incluso al crimen transnacional. Le voy a dar un ejemplo nacional y le voy a mostrar un ejemplo departamental y otro más local. Cuando capturan a unos miembros del Tren de Aragua unos meses, desde el gobierno nacional plantean que esto ya era prácticamente el desmantelamiento del Tren de Aragua en Colombia. Y hoy nos damos cuenta que el Tren de Aragua sigue fortaleciéndose, que controla una parte importante, hace presencia una parte importante de Bogotá, que hoy está metido en el centro del centro de la ciudad. O sea, no desapareció porque se presentaron unas capturas.
A nivel departamental, cuando captura, nos entrega Otoniel, yo sigo insistiendo que se entregó, cuando se captura o se entrega Otoniel, plantea que comenzaba el fin del fin del Ejército Gaitanista de Colombia, llamado en ese momento Autodefensa Gaitanista de Colombia, para nosotros mal llamado Clan del Golfo. Comenzaba el fin del fin de ellos. Y lo que vemos hoy es que el Ejército Gaitanista de Colombia es la estructura considerada la más poderosa de Colombia. O sea, nunca se acabó por la captura o entrega de Otoniel. Y en el plano más local han capturado una cantidad de personas que cuando salen vuelven y las tratan de capturar bajo la idea de que ellos siempre son y serán los jefes. Nosotros le hemos hecho estas preguntas a la institucionalidad. ¿Ustedes sí creen que una estructura que tiene 37 a 40 años en la ciudad de Medellín, ustedes sí pueden creer que al que capturan no lo pueden reemplazar? Uno puede creer que a los que están capturando, quedan en la cárcel o se mueren o los extraditan a Estados Unidos, no lo van a reemplazar. Esto va a seguir así anquilosado, va a seguir así estático. Creemos que las cosas no son así. Lo único que ha servido esto es que siempre la inteligencia, siempre la policía, siempre encargados de las autoridades de perseguir al crimen urbano, nos ponen a mirar siempre a la cárcel, en este caso a esos señores que están hoy como voceros representantes, con los que se causó el gran polémica del 21 de junio. Nosotros hemos invitado hoy a las autoridades, venga, digámonos públicamente cuál es el verdadero organigrama hoy de la oficina, cuál es el verdadero organigrama hoy de los Triana, cuál es el verdadero organigrama hoy del Mesa, cuál es el verdadero organigrama de la agonía del Trianón y así sucesivamente. No lo van a hacer, no lo conocen, porque lo único que han buscado es siempre enfoquémonos en eso para no poder exigir nosotros que nos digan la verdad de cuál es el verdadero poder de estas estructuras, hasta dónde se han consolidado en una ciudad como Medellín y quiénes son sus verdaderos jefes. Pero más grave aún, quiénes son los patrones y patrones de la mafia en Antioquia y con epicentro en la ciudad de Medellín. Pero, Fernando, a ver, la semana pasada teníamos una conversación, sí, la semana pasada, a propósito de lo del 21 de junio, con el delegado por el gobierno nacional. Bueno, hemos tenido dos conversaciones con dos delegados del gobierno nacional en ese espacio sociojurídico de la cárcel de mediana y alta seguridad de Itagüí, donde se encuentran cerca de 16 voceros de estas estructuras del crimen organizado de alto impacto. Ya nos decían, es que esto está ya muy definido. Existen los combos, las bandas y las estructuras que son las que representan esos voceros que están allá recluidos, que son los que mandan. No se mueve un dedo en un combo, no se toma una decisión en una banda, sino se decide por parte de los jefes de las estructuras, que son, digamos, los máximos, los jefes, y que ellos son los que realmente van a garantizar el proceso de paz urbana de la cual viene hablando el presidente Gustavo Petro Urrego, para consolidar ese proceso de paz total, que quiere decir paz integral, guerrilla, paramilitares y estos copos, bandas y estructuras del crimen organizado de alto impacto. Entonces, ellos que son los que está hablando de Jorge Mejía Martínez, está hablando de Ramón Elejalde, ellos que están ahí con ese nexo inmediato y conversando y conociendo y palpando como usted el tema, nos dicen, por ahí se conversa con estos señores, se llega a acuerdos con estos señores, que el próximo 20 de julio, a propósito, nos adelantó Ramón Elejalde, el próximo 20 de julio se radicará en el Congreso de la República un proyecto de ley que ponga el marco jurídico para la desmovilización, los arreglos con los miembros de combos y bandas y de estructuras, y ya eso muestra el final del conflicto urbano. Entonces, eso que nos dicen, usted no lo está viendo tal cual, tan fácil como lo plantean ellos. Mira, primero me sorprende si algún delegado de la delegación del gobierno en las conversaciones de paz
con las estructuras plantea, o fue lo que entendí, plantea que de la cárcel se sigue mandando. Sí. Si eso es así, eso es un error garrafal que tiene a la hora de discusión de ese espacio sociojurídico va a tener repercusiones. Porque lo que nosotros hemos conocido, lo que se ha visto en esta polémica tan fuerte, es que hay unos voceros representantes, incluso lo han planteado, nosotros vamos a las discusiones con gobierno y llevamos afuera lo que tenemos, y afuera son los que refrendan, los que dicen sí o no. Si eso se observa así, no es precisamente que los jefes están adentro. Yo vuelvo y repito, ahí hay unas personas que fueron poderosos jefes de las estructuras, hoy cumplen como voceros representantes, pero que afuera hay una estructura de poder, una jerarquía, lo hay. Lo otro es que lo hemos venido planteando. El evento del 21 de junio no fue bien comunicado por el gobierno nacional, no fue bien comunicado comunicacionalmente, no fue tratado lo mejor, digámoslo, no se hizo lo mejor con eso para explicar qué pasaba, quiénes eran las personas que estaban en tarima, que venían de la cárcel La Paz de Itagüí, por qué estaban haciendo presencia ahí. Todo ese problema comunicacional, todo ese de haber convertido el escenario del 21 en un escenario de lanzarse en piedras con otros, fue la respuesta que se vino después y en el berenjenal en que nos encontramos hoy. Hoy se quiere acabar la paz urbana porque hay unas personas hablando en contra de otras personas de la institucionalidad. Eso por un lado. Lo otro es que cuando nosotros hablamos de pactaciones, nosotros no nos referimos ni siquiera a los alcaldes de la ciudad. Nosotros hablamos de sectores de la institucionalidad que durante los periodos de varios alcaldes han pactado por debajo de la mesa con la criminalidad. Es una realidad. El pacto que puso fin a la guerra de las convivir fue un pacto hecho por fuera de Medellín para poner fin a eso. La Guerra Fría trajo un pacto entre las estructuras que estaban enfrentadas, pero sectores de la institucionalidad jugaron su papel. El que puso fin a la guerra entre Pacheli y el Mesa también. Y así sucesivamente, el pacto del fusil. Entonces, lo que nosotros hemos planteado es si existe entonces un sector de la institucionalidad que ha negociado permanentemente con las estructuras armadas organizadas de Medellín, del Valle de Aburrá. Pues una realidad, no solo por lo que diga Douglas como representante de uno de los representantes de la terraza, no es como lo dice porque lo diga Carlos Pesebre o lo digan otros, simplemente evidencia que cuando un pacto se da, inmediatamente vienen las reducciones de homicidios. Yo recuerdo esta frase, es que a nosotros nos dicen ayúdele a bajar, ayúdele a la reducción. Y la pregunta es, ¿quién le está diciendo a ellos ayude a la reducción? Aquí hay unas explicaciones que todavía están pendientes, que nos deberían dar durante más de 15 a 20 años sectores de la institucionalidad. Personas que a nombre propio o a nombre de otros sectores o de otras personas participaron en pactaciones tratando de, digámoslo así, de bajarle a las guerras urbanas o de generar espacios de una paz relativa en una ciudad como Medellín. Conversaciones con personas que conocen en detalle el conflicto porque lo han analizado desde todo punto de vista, lo bajan a uno, lo asientan, porque les quiero confesar que después de conversaciones con los dos delegados que ya mencioné, René Martínez y el otro delegado es Ramón Elejalde Arbeláez, de verdad que uno siente que la paz urbana que tanto se ha sufrido en la ciudad durante 40 años, vamos al comentario que nos hizo usted inicialmente, 4 décadas, está llegando a su fin porque la decisión se toma en la cárcel La Paz de Itagüí. Pero nos asienta Luis Fernando Quijano, dice, no, señores, es que allá hay buena voluntad, pero
Afuera hay gente muy poderosa que es la que finalmente chulea, ¿cierto? A la decisión es real. Sea la decisión no se toma en la cárcel, la decisión se toma en las calles donde está precisamente el conflicto. Esto nos asienta, pero en todo caso, para no perder el optimismo, porque la verdad, esos comentarios y eso que ocurrió el 21 de junio, que estamos absolutamente de acuerdo con usted, le faltó comunicación, ni los periodistas sabíamos qué es lo que estaba pasando. A nosotros simplemente nos dijeron, los periodistas, nos dijeron, el presidente viene a Medellín. Lo tomaron como un acto proselitista, así sonaba eso, para no irnos con eufemismos. Viene el presidente de la República donde no lo quieren, a mostrar que él es capaz. Y por el otro lado decían, no lo queremos, lo odiamos, lo detestamos. Eso es el cuento de la polarización política, pero no se estaba realmente anunciando un hecho que tuviera que ver con la tranquilidad de la gente, con la seguridad de la gente, con la paz. Cuando de repente fue así como por arte de birloque, aparecieron estos 9 personajes de la cárcel de Itagüí, que fue una mala estrategia desde el punto de vista político y desde el punto de vista comunicacional. Usted lo ha dicho. Bien, para la muestra, usted lo dijo, todo el mundo lo sabe, lo que se generó después. O sea, más que bien se hizo mal a la buena idea de pretender presentar el pacto de paz urbana. Pero entonces vuelvo con el optimismo. Ellos de todas maneras tienen una influencia, me refiero a los que están en la cárcel de Itagüí, porque usted lo ha dicho, ellos han tomado la decisión allí de que se le baje, por ejemplo, a la extorsión. Le doy datos concretos, en 42 barrios de Medellín, Bello y Itagüí, y se ha bajado la extorsión. Tomaron la decisión, eso fue allá en la cárcel de Itagüí. No se toca la vida de nadie durante la celebración del Día de la Madre, eso el año pasado, y bajaron los índices de violencia, criminalidad y homicidios el Día de la Madre. O sea, hay, ojo, esto es muy importante, Luis Fernando, no más fronteras invisibles, que eso era aterrador. Y también supuestamente desaparecieron las fronteras invisibles. Entonces, eso da crédito a lo que se puede hacer allá. Pero entonces, ¿hasta dónde llevamos el optimismo, Luis Fernando? Yo creo que hay que poner las cosas aportándole al contexto que planteas, Roger. Hoy hay una gran preocupación. Nosotros sacamos un informe sobre el Valle de Aburrá, presentamos esta semana. Decimos que 9 homicidios hay reducción de homicidio y hay uno que no está en reducción hoy, que es la ciudad de Medellín. En este momento estamos hablando de 169 homicidios, 28 más que en igual periodo del año 2024. Estamos hablando de un aumento del 20%. O sea, hemos planteado que el espacio sociojurídico es un muro de contención que ayuda a parar violencia, que ayuda a parar guerras urbanas. Pero lo que sentimos nosotros, este muro de contención se está resquebrajando, se está agrietando. Es necesario ahora que está el presidente que hizo relanzamiento del pacto de paz, del proceso de paz, del espacio de conversaciones, de un pacto por la paz urbana, que mire que así se puede comunicar mejor, que hace ese relanzamiento, esperemos que se puedan tapar esas fisuras, esas grietas se puedan reparar, pero hay una fisura. El aumento de homicidios en Medellín ya debería estar preocupante. Lo otro es que hay intención, pero yo veo varias cosas que no dan para esto que están planteando algunos delegados de la Delegación de Paz del gobierno. Proceso electoral viene en camino. Mucha lentitud en la discusión del proceso, de la discusión del espacio sociojurídico. El mismo vocero representante de ellos, Vallejo, lo decía. Es que esto está estancado, señor presidente. Nadie le respondió. No le respondió la delegación, nadie le respondió a eso que estaban diciendo, que era un punto importante
donde se hubiera podido aclarar públicamente qué está pasando. Nosotros podemos ayudar a definir qué está pasando. A que no, si no pueden comunicarlo, no tienen un tema comunicacional, desde el gobierno le decimos, la oficina del comisionado consejero va por un lado y las decisiones del presidente van por otro. Puede ser una. La segunda es que no tenemos un marco jurídico. La tercera es que se está agotando el tiempo. Viene el proceso electoral. Estamos a final de gobierno. Y lo más importante, estamos hablando de estructuras de 40 años. De unas que tienen menos de 40, pero son de muchas décadas. El caso de Triana, el caso de Mesa. Mesa surge en el año 93-94. Estamos hablando de gente de muchas décadas. Y nos van a decir que en 5 o 6 meses desmantelan las oficinas, desmantelan los Triana, desmantelan el Mesa. Permítame decirles, yo no creo que nos debieran poner a soñar en eso. Lo que nos deberían decir hoy es que vamos a finalizar la primera etapa de las conversaciones, que en el próximo gobierno, que sea de izquierda, de derecha, de centro, de donde venga, deberá continuar para que el proceso, para que inicien firme el proceso de paz, con agenda, inicien firme con cosas claras, con hoja de ruta, y nos digan en cuál periodo viene el desmantelamiento parcial o total de las estructuras armadas organizadas de Medellín, el Valle de Aburrá. Hablar de 14.000 personas, entre directos e indirectos, para decirnos que en 6 meses los van a sacar de la vida ilegal. Yo creo que hay que ser un poco más serio con la ciudad de Medellín, que en la ciudad de Medellín la gente no traga cuentos tan fáciles. Desmantelar eso, hay que tener presencia del Estado Social de Derecho, y eso no lo hay en buena parte de la ciudad de Medellín, de la subregión del Valle de Aburrá, del departamento de Antioquia, ni en muchas regiones de Colombia. Luis Fernando, ¿qué hacer para que ese tema del rey muerto, rey puesto no siga? Porque esto es un ciclo y lo vivimos, y según sus palabras pues lo hemos podido identificar, y es que pues cae uno de los líderes a la cárcel o es asesinado y ya está el sucesor ahí. Y dos, hay algo que me preocupa mucho frente a sus declaraciones, Luis Fernando, es porque usted ha hablado del tema de inteligencia de la policía. Usted insistentemente habla de fallas en el tema de inteligencia de la policía. ¿Qué debe hacer la policía entonces para que esto funcione, para que esa inteligencia funcione? Usted habla de una guerra de 40 años. Es una guerra que estamos viviendo en el pasado, la vamos a vivir en el presente y la vamos a vivir en el futuro, según con todo el contexto que usted nos hace. ¿Qué debe hacer la policía para mejorar ese tema de inteligencia que permita en realidad pues desarticular las bandas criminales? Porque hoy no se habla de una desarticulación, hoy se habla de una captura de unas personas que hacen parte de las bandas, pero las bandas siguen, los nuevos líderes surgen, ahí están esperando inclusive, y hemos visto inclusive, Luis Fernando, y usted lo sabe, que muchas veces los de abajo pues tumban a los líderes para poderse quedar con el poder. Nosotros, el tema del rey muerto, rey puesto, es algo que se le olvidó a la inteligencia, se le olvidó a la administración municipal, se le olvidó a la policía, se le olvidó a la fiscalía y demás. Porque un negocio, cuando unas personas están comunicadas, así tengan comunicación, no pueden tomar las mismas decisiones quienes toman con los que están afuera. El reto para la Policía Nacional, el reto para la alcaldía, el reto para la fiscalía y para la inteligencia, que para nosotros es una inteligencia que duerme, es cuál es el organigrama real de la oficina hoy. ¿Qué es la oficina hoy? ¿Con quién está conversando el gobierno hoy? En esta ciudad, en esta subregión del Valle de Aburrá, ¿hay patrones por encima de la oficina? Hay patrones de patrones, hay de lo que han dicho cuando han capturado personas invisibles, narcos invisibles, mafiosos invisibles que nadie sabía que existían. Siguen existiendo. ¿Por qué la inteligencia, por qué la policía nos dicen que siempre el organigrama es el mismo del que está en la cárcel, el del mismo que siempre capturan o recapturan? O sea, esto no avanza, estas organizaciones
se atomizaron, estas organizaciones no tienen liderazgos dentro de ellos, no saben qué es un mando segundo, qué es un tercer mando y que ocupa un primer puesto. O sea, creo que aquí hay cosas que le deben explicaciones, esta gente, sectores de la institucionalidad le debe muchas explicaciones, le debe explicaciones a la sociedad. Creo que no nos han dicho sino el 50% de la verdad, de lo que está pasando, de lo que hay realmente en la ciudad. Se lo pongo así. Para nosotros, Medellín tiene presencia de estructuras armadas en un 90%, en un 80% del Valle de Aburrá, y nos podemos tranquilamente gastar unos 2 o 3 programas y lo cogemos barrio por barrio, lo cogemos comuna a comuna, lo cogemos corregimiento a corregimiento y lo cogemos municipio a municipio. Aquí volvemos y le preguntamos, esto parece un reto permanente, pero toca así, con una institucionalidad dormida. ¿Quién controla hoy el municipio de Caldas? ¿Qué es Caldas hoy? En la cartografía de las estructuras armadas y legales. ¿Quién es? ¿Desde dónde se controla el municipio de Caldas? Cosas que no las van a explicar porque siempre nos deben decir el 50% de lo que está pasando. Creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Lo otro, ahora me preguntan que si es posible la paz. Posible total. Lo que hay que luchar hoy es porque esta gente no se levante de la mesa. Lo que hay que luchar hoy es porque el siguiente gobierno continúe la tarea para buscar el desmantelamiento de las estructuras armadas. Pero la paz sí es posible. Pero lo que hemos planteado al presidente es paz real territorial. Nosotros hoy no creemos en un asunto de paz total. No es posible hablar de paz total en un país lleno de crimen transnacional, de estructuras poderosas y que cada día surgen nuevas estructuras que van alimentando el conflicto urbano-rural en Colombia. Sí, señor. Conversar con usted, Luis Fernando, es siempre abrir una caja de Pandora. Salen cosas permanentemente y nos nutre demasiado, y eso se lo agradecemos muchísimo porque nos ayuda a que estemos permanentemente con una información que sale del conocimiento, en este caso de usted, para ayudarles a entender a nuestros internautas y televidentes. Entonces, habrá que conversar más después, no le queremos quitar más tiempo, pero yo sí quiero redondear con algo en todo caso, para que usted con esa respuesta que nos da contundente, no de opinión, sino desde el conocimiento, nos diga, de todas maneras, entonces según eso que usted ha dicho, hasta razón tiene el alcalde de Medellín en no creer en lo que pasa en Itagüí. Él es reticente a lo que pasa en Itagüí y hasta el punto de decir que lo que se hace aquí en Medellín, positivo desde el punto de vista de reducir los índices de criminalidad, no se debe en nada a decisiones que se toman en Itagüí, se deben a la operatividad propia de su Secretaría de Seguridad y Convivencia, a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, etc. Entonces, se le da al alcalde la razón con lo que usted dice. ¿Qué podríamos decir respecto de ello, Luis Fernando? Nosotros lo planteamos el domingo en una entrevista que me realizó Cecilia Orozco, una de las mejores periodistas de Colombia y que dirige varios medios de comunicación también. La alcaldía debería tener el tema de la paz urbana como un componente de la estrategia de seguridad. Igual lo deben hacer los alcaldes del resto del Valle de Aburrá y la gobernación de Antioquia. Para uno hablar, para uno cuestionar, para uno buscar redireccionar, tiene que estar adentro. Si usted no está dentro de la discusión, usted no sabe lo que está pasando. Yo he escuchado muchas veces, mira el problema comunicacional hoy de Medellín también, del gobernador inclusive, es que no sabemos qué están hablando, no sabemos qué están negociando. Pues le voy a decir por qué no saben, es que eso lo entendería un niño de 8 años, pues porque no están. Si no vas, no conoces, si no estás metido dentro de la discusión, pues no sabes de qué están hablando. El alcalde tiene la obligación, que lo eligió la ciudadanía. Una parte de la ciudadanía, y hoy es el alcalde de todos los ciudadanos y ciudadanas de Medellín. Debe participar para que pueda cuestionar. Debe participar para que digan, eso es mentira lo que están haciendo. Yo vi a la Forí, representante de los ganaderos,
en los diálogos con el ELN. Y salía y lo decía, esto está funcionando, no está funcionando, pero estaba adentro conociendo qué se estaba discutiendo. Si no estás adentro, no, muy poco lo que puedes decir. No por rumores se puede hablar, no porque me contaron. Entre, conozca, para que nos diga la ciudadanía qué realmente está pasando. Y con el gobernador de Antioquia es lo mismo. Un gobernador dedicado solamente a cuestionar a un gobierno nacional, pero con un gran problema en el departamento. 50 municipios de Antioquia levantaron el homicidio. A pesar de que están ocultando las cifras, hemos logrado demostrar que hoy 50 municipios en el departamento de Antioquia está disparado el homicidio. La pregunta es, ¿funcionó lo de la tasa de seguridad? La pregunta es, ¿funcionó la pelea con el gobierno nacional? Y la pregunta final es, ¿usted sí cree que una estrategia de seguridad departamental se construye sin la presencia de lo nacional? Con eso se puede demostrar es, cuando uno toma decisiones erróneas, los resultados se empiezan a ver. Estos son resultados negativos lo que se está observando en Medellín hoy y se está observando en el resto del departamento de Antioquia. O sea, de conclusión, cuando usted dice 9 municipios del Valle de Aburrá redujeron homicidios. Se redujeron los homicidios. Pero en uno, en el distrito, se han incrementado, y usted dio cifras al principio. Medellín, la capital del departamento. Medellín, se incrementaron. Lo que desmiente al alcalde, quien desconoce lo que está pasando en ese espacio sociojurídico de Itagüí. El espacio sociojurídico está ahí. Hay un muro de contención que se está resquebrajando. Están aumentando los homicidios y ahora viene la discusión. ¿Cuáles por convivencia? ¿Cuáles son obras de estructuras armadas? ¿Cuáles son por hurtos? ¿Cuáles son por temas de violencia intrafamiliar? Y hay más de 50 casos que están por clasificar. Es la realidad de la ciudad de Medellín. Hoy tenemos a Laureles como una de las comunas más peligrosas de la ciudad, por donde se mueve el turismo, donde más presencia institucional hay. Pues igual o menos, un poco menos que la que hay dentro de Comuna 10 y de la que hay en el poblado, y está disparado el homicidio. O sea, son situaciones, vuelvo y lo repito, entremos a ese proceso, entremos a esas conversaciones para que podamos entender qué dinámica, qué es lo que está pasando. Vuelvo y lo repito, ese espacio ha parado guerras, ese espacio puede reducir violencia mucho más, reducir a criminalidad, pero necesita el concurso de todos. Una paz no se construye cuando el Estado nacional, en lo nacional, departamental y municipal están enfrentados. ¿Cómo le ofreces paz? Venir al camino de la paz cuando no has sido capaz de resolver tus problemas internamente y te trataste como enemigo. Alcalde enemigo del presidente Petro, gobernador enemigo del presidente Petro, y se sientan todos hondos a decir, vengan que el camino es la paz. La paz cuando ustedes están en guerra. Pues una guerra de ideas, una guerra de cuestionamientos, llamémoslo de otra forma, en esos enfrentamientos o en esas discusiones de tono alto, usted sí puede estar ofreciéndole paz a los que están en la ilegalidad. Creo que ahí hay grandes errores que hoy no se han subsanado. Claro, mal ejemplo, diría uno, mal ejemplo. Mal ejemplo de todo. Sí, totalmente. Y oiga, hay una cosa, ya despidiendo de verdad, pero acaba de afirmar una cosa aterradora. Tenemos en la cabeza, en el top of mind, que las comunas son las más peligrosas, y comunas en el sentido de que la entendíamos antes en la historia de la violencia nuestra, cuando se estigmatizaba la comuna, ¿cierto? Como el lugar donde estaban los sicarios, la semilla de la violencia. Pero usted está diciendo que una de las comunas, la 11, y Laureles, imagínense, hoy la más peligrosa. Eso es increíble. De las más peligrosas, de las 3 más peligrosas de la ciudad. Las 3 que son Comuna 11, Laureles. Estamos hablando de Comuna 10. Estamos, Manrique sigue con homicidio elevado, 17 todavía, no se ha vuelto a presentar. Y entra Laureles con 14 homicidios, creo, y ahí está otra vez punteando Belén, está San Javier, y por ahí había Popular 1, que ya está en 10 homicidios.
O sea, ahí hay una desestabilización, se está sintiendo, pero nos llama la atención que le abren las puertas al turismo, abren las puertas a todo, y hoy Laureles es una de las más peligrosas de Medellín, pero no se debe decir públicamente porque se daña el ambiente de romería o el ambiente de descanso, el esparcimiento que tiene la ciudad. Claro, se daña la atracción turística. No se debe decir en voz alta, solamente se dijo en clic. 14 homicidios tiene hoy. Hoy tiene Laureles. Se nos daña la imagen. Es como si el poblado levantaran los homicidios. Eso, obviamente, en esos lugares donde entra mucho turista y hay muchos negocios. Así es. Luis Fernando Quijano, presidente de la ONG Corpares y de el medio de comunicación de análisis urbano, gracias por acompañarnos y como siempre, como dije ahorita, por darnos mucha información que nos ayude a entender lo que realmente pasa. Muchas gracias, doctor Luis Fernando. Muchas gracias a ustedes, a la mesa de trabajo, a Oscar Mario, a Germán, a usted mismo, Roger, y a toda la ciudadanía que nos está viendo. Ojalá estas administraciones aprendan un poquito más, porque están muy mal asesorados. Un feliz día. Un feliz día, señor. Muchas gracias. Bueno, Oscar Mario, ¿cómo le queda a usted el ojito, como se dice popularmente, con esta información que le entrega? Sí, esta caja de Pandora que es Luis Fernando Quijano. Cada vez que habla con él, cada vez que hablamos con él, nos da información que nos tiene que alertar. Oscar Mario. Audio. Pues el ojo no me queda tan bien, Roger, y quedo muy preocupado porque es que yo sigo insistiendo que esto es un círculo vicioso, don Roger. Es que uno ve que todos los días capturan cuántas ruedas de prensa no hemos ido a la policía, a cuánta información no nos entrega la policía sobre capturaron al jefe de finanzas de una agrupación X o Y, capturaron al líder de una agrupación X o Y, capturaron todos los días. Si abro mi WhatsApp de la policía, uno ve todos los días capturas, pero todos los días uno ve homicidios, hurtos, extorsiones. Entonces uno dice que esto es un ciclo vicioso, don Roger, que nunca termina. Y pues la verdad no sé cuál será la estrategia verdadera para acabar con la inseguridad y para acabar con la delincuencia en nuestro país. No sé si en realidad la paz total del presidente Petro si esté funcionando o no está funcionando, si en realidad los líderes de estas bandas criminales que hoy están en Itagüí, que llevan hasta 12 años, hoy tengan la verdadera fuerza para decirle a un grupo delincuencial ya no cometa más delitos. La verdad no sé, don Roger, pero creo que sí se necesita una estrategia de seguridad contundente y eficaz para poder lograr la paz. Ese tema de la connivencia entre la institucionalidad y los grupos armados ilegales todavía me sigue llamando mucho la atención y creo que mientras esto exista, no va a existir la paz, va a existir la delincuencia. Uno ve una policía que no es tan fuerte en el tema de combatir a los grupos criminales. Es que uno ve sectores como Laureles, don Roger, él lo decía en la Comuna 11, pues yo hago parte de esa comuna, y uno ve robos, y uno lo que ve ladrones y no ve uniformados. Entonces, ¿dónde están? Hay un CAI en Los Colores, por ejemplo, y a las 2 cuadras de ese CAI cometen hurtos y robos, y la gente lo denuncia y lo habla y no pasa nada. No sé, la verdad no sé cuál será la verdadera estrategia de seguridad y convivencia para poder tener una ciudad en paz. Uno ve todos los días las cifras mucho más preocupantes. Pues Oscar Mario, lo que nos respondió Luis Fernando Quijano responde a esos varios no sé suyos. Así de sencillo. Y si damos fe, por eso le invitamos a él, que es el experto, el analista, esos no sé suyos tienen una respuesta y es: la cosa no va bien, la cosa no está bien. Y empezando por el proceso de paz total, que la intención es muy buena. Si se entiende más allá de lo político, lo que se usa con la paz total no tiene vuelta de hoja. Total es todo, 100%. Y se busca es que mediante la negociación, lo que se empezó a hacer con un porcentaje de generadores del conflicto y de la falta de paz en nuestro país, y fue con las guerrillas hace mucho tiempo, demasiado tiempo, desde Rojas Pinich,
se estaban firmando unos acuerdos con grupos que estaban en ese entonces los primeros grupos en ciernes de las guerrillas, llegando a 1900, entonces Raspirilla 1954, 1957. Estamos hablando del año 1984. Belisario Betancur, con la palomita blanca dibujada por todos lados, y la paz es posible. Y los primeros intentos de hablar con la coordinadora bolivariana. Y de ahí para acá sigue corriendo hasta, dije, 1984. Ya en 1989 se materializa un proceso de paz en el gobierno de Virgilio Barcos, si mal no estoy, que es con el M-19 precisamente. Y de ahí para adelante, en el 90, se materializa otro proceso de paz en grande, que fue con el EPL, el Ejército Popular de Liberación, que era uno de los grandes grupos armados de la guerrilla. Estoy hablando de un porcentaje que es de la guerrilla. Y de ahí para adelante, M-19, PL, Quintilame, el Corriente de Renovación Socialista, de por esas épocas es precisamente Luis Fernando Quijano, que conoce tanto del tema, el PRT, en fin, las milicias populares, aquí en Medellín nada más y nada menos. Nosotros los periodistas, para ir a un barrio, por eso cuando dice ahorita el recuento a Luis Fernando Quijano de lo peligroso que eran las comunas, inmediatamente se nos tiene que venir a la cabeza el tema de las milicias populares, del Valle de Aburrá, del Pueblo y para el Pueblo, las metropolitanas, en fin. Para usted como periodista ir al nororiente de la ciudad de Medellín a entrevistar a un jefe miliciano, había que pedir permiso. Usted no podía ir llegando allá, no. Tenía que ser a través de un protocolo y entonces ya nos reunían a varios periodistas en el centro de Medellín y de ahí se comunicaban, vamos con un grupo de periodistas y nos llevaban hasta adentro de la comuna y allá nos daban la rueda de prensa, cuando precisamente se empezó un proceso de diálogo con las milicias populares y finalmente estuvimos en el barrio San Pablo. ¿En qué año fue? En el año 1992 tal vez, allá en el barrio San Pablo en el norte de Medellín, en un gran evento. El alcalde era alcalde y gobernador Juan Gómez Martínez, y un evento espectacular internacional porque se había acordado con las milicias populares el desarme. En fin, y siga para acá hasta llegar ahorita a 2016 con las FARC. Pero devolvámonos para poder seguir con el cuento de lo total. En 2005, desde el año 2000, 2001, 2002, gobierno del presidente entonces Álvaro Uribe Vélez, se empieza un coqueteo con otro actor que le aportaba harto al desangre del país, los paramilitares, las Autodefensas Unidas de Colombia, porque antes solamente hablábamos de un porcentaje de las guerrillas y se preguntaba a uno, y bueno, ¿no habrá un marco jurídico para que también los paramilitares entren en el proceso? Y sí, vino la Ley de Justicia y Paz durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Recordamos que aquí en Medellín ese proceso empezó con la desmovilización en el año 2003, con un gran evento ahí enfrente del edificio inteligente de PM del bloque Cacique Nutibara. Bombo y platillos, porque se estaba generando la posibilidad de que ya en 2005 se diera la gran desmovilización de muchos guerrilleros, además de muchos paramilitares, pero todavía seguía el conflicto hasta lograr en 2016 desmovilizar a una de las guerrillas más antiguas y más poderosas, las FARC. Por supuesto, quedaron disidencias desde el M-19, desde el EPL, desde las milicias, desde los paramilitares y desde las FARC. Y entonces, ¿a qué vamos con todo este recuento? A que para que fuera paz total había que recurrir a la voluntad de los grupos armados al margen de la ley que delinquen en las zonas urbanas. Estamos hablando de los combos, las bandas y las estructuras del crimen de alto impacto. Entonces, digo,
por donde empecé. La intención de paz total desde el punto de vista de lo que significa la palabra total, del 100%, es buena, pero nunca será posible, como nunca ha sido posible la movilización total con ningún grupo guerrillero ni con ningún grupo paramilitar. Ahora tampoco será posible, pero la intención es buena. Entonces de eso se trata. Las respuestas que nos da Luis Fernando Quijano, pues obviamente nos asientan un poco y nos dan la tranquilidad de decir, hay que seguir por la vía del camino de la negociación, aunque eso no garantice que la paz sea total. Pero hay que garantizar que la voluntad no sea solamente del gobierno nacional, sino que también sea del gobierno distrital y que también sea voluntad del gobierno departamental. Y ojo, como no se va a lograr la finalidad al terminar este gobierno de Gustavo Petro Rego, hay que pensar en la voluntad del próximo presidente de la República, sea continuidad progresista o sea recuperación del gobierno por parte de la derecha. Tiene que seguir habiendo voluntad e intento de garantizar esa paz total, haya dicho o no el presidente Gustavo Petro. Lo que se quiere es lograr la desmovilización del mayor número de actores armados rurales y urbanos. Creo, Oscar Mario Correa y amables televidentes de internet, internautas, que he hecho una radiografía total, sin pretensiones, pero con base en hechos objetivos. De eso se trata. Queremos que sea posible. Oscar Mario, el invitado Luis Fernando Quijano nos asienta los pies y nos dice, tampoco es tan sencillo como dicen los delegados Jorge Mejía y Ramón Alejandro. Tampoco es tan sencillo. No los que mandan son los de la cárcel La Paz de Itagüí. Los que deciden realmente son los que están afuera, Oscar Mario. Sí, pueden ser un intermediario, pueden ser un medio que permita así disminuir y decirle a esos grupos armados ilegales, bueno, bájenle, pero que hoy sean los fuertes. Creo que lo que hoy dice Luis Fernando Quijano es contundente, claro, en contexto, y eso es lo que nos gusta en Clickcracia, pues tener el contexto desde todos los puntos de vista. Ya habíamos tenido a los negociadores acá directamente hablando sobre el proceso, pero qué bueno escuchar también a estos expertos y analistas del conflicto armado hablando sobre esa situación, que en realidad, pues, a ver, creo que hay que aprender de lo que ellos dicen, y ojalá que todas estas posturas, don Roger, sin una polarización política, sin todo este cuento, se tengan y se junten en una verdadera estrategia de paz, como usted lo dice, que no va a ser total, pero que sí sea una paz que se siente y se respire en los barrios de Medellín y el área metropolitana del Valle de Aburrá y en el país. Lo cierto es que hay siempre renovación de la delincuencia y de la criminalidad, y creo que ese es el ejercicio de la policía de todos los días. Ese será su trabajo. Ojalá se fortalezcan esos procesos de inteligencia, porque sí he escuchado entrevista tras entrevista a Luis Fernando Quijano hablar sobre las debilidades que tiene al menos este departamento de las autoridades o en los organismos de seguridad del Estado, y que creo que puede existir una falla allí y que por eso pues los golpes no pueden ser tan contundentes. Esperemos a ver qué pasa. Esto es un día a día y ojalá que esa paz que tanto requerimos los ciudadanos se pueda lograr. Esta ciudad, este departamento y este país, o sea, las debilidades son en general.